Voy a leer dos versículos de la epístola de Judas, el 6 y el 7. Dice así: y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Y aquí está la relación, por eso el título del mensaje: hombres demonios. La relación se llama el título, hombres demonios. Comienza hablando de ángeles caídos, de ángeles perversos, y luego dice: como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos. Cuando los hombres viven en pecados, como aquí sodomitas, pecados asesinos, todo tipo de pecados, y lo que hicieron estos ángeles son las mismas obras, de la misma manera que aquellos. Habiendo fornicado, yo no me invento los pecados, ahí está, he ido en pos de vicios contra la naturaleza. Vicios contra la naturaleza son homosexualismo, vicios contra la carne, que ni siquiera los animales cometen. Los animales respetan eso, hermano. Nunca han dicho un toro, me voy a casar con un toro porque soy toro, o porque creo que soy vaca. No, ni los animales hacen eso, pero él dice como animales. Yo creo que ofendemos a los animales a veces, como animales irracionales, dice. Dice como animales irracionales. Ya me perdí aquí. Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado y ido en pos de vicios contra la naturaleza, fueron puestos por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Entonces ahora, como introducción, quiero recordarles que esta epístola, hermanos, lo que voy a decir ahorita, no voy a abundar en muchas cosas porque acabo de predicar, muy fresco está, Segunda de Pedro, hice 3 mensajes del capítulo 2, que falsos maestros, primera parte, segunda parte y tercera parte. Y ahí expliqué todo esto. Es una réplica esta epístola de la otra. Así que simplemente dice, nosotros lo que no podremos desligar es la participación de los demonios detrás de toda falsa doctrina y herejía. No debe de estar claro esto también. En 1 de Timoteo 4:1 es claro la doctrina, es claro este texto doctrinal. Y cuando hablamos de doctrina, no solo es una enseñanza, sino es la doctrina. Lo que enseñaron los apóstoles, eso es lo que tenemos que enseñar nosotros los pastores, y eso es la forma como se interpretan todas las escrituras. Y dice así 1 de Timoteo 4:1: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos, fíjate lo que dice, apostatarán de la fe. Y aquí esta palabra cambia todo. Apostatarán de la fe. No se puede apostatar de las personas que no han estado en la fe. Ninguna persona que no haya estado expuesta al verdadero evangelio puede apostatar. El único apóstata, por ejemplo, ya pusimos uno nosotros como el mejor ejemplo de un apóstata, Judas Iscariote. Porque tienes que estar en la fe, enseñado por las enseñanzas de Cristo y de caer para que seas apóstata. No los que están en las falsas religiones, que no se confundan, ¿verdad? Y dice, estos que apostarán la fe, ¿a quién escucharon? Dice, a otros pastores que les dijeron otro mensaje. Sí, pero fíjate lo que dice, escuchando a espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Cuando se prohíbe casarse, para eso, dice, ¿quién prohíbe eso? Bueno, los líderes católicos, los sacerdotes, el clero, la iglesia católica, los grandes ejecutivos de la iglesia católica, pero aquí dice que esas doctrinas de demonios. Escuchando, dice, doctrinas de demonios por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios crió para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Fíjate cómo se inventan cosas. Esto no se come, no se come carne. Son cosas, doctrinas, ¿de qué? Parece que fueran de hombres. Bueno, aquí dice otra cosa. La relación hombres-demonios es lo que más importa. Por eso estoy haciendo esto como introducción. Y yendo más allá, aún los verdaderos creyentes muchas veces bien intencionados, cuando se dejan desviar de sus diferentes circunstancias en la vida y
meten la persona o a los sentimientos, o sea, lo personal o los sentimientos, en contra de un limpio entendimiento basado solo en la santa palabra, también ellos pueden ser de alguna manera desviados y usados por el diablo, no poseídos, no vayan a pegar el grito en el cielo, pero Cristo no tuvo ningún problema en decirle a Pedro, apártate de mí, Satanás. No porque Pedro fuera Satanás, sino porque las buenas intenciones de Pedro, mezcladas con sus sentimientos y el amor que tenía por Cristo, lo llevaron a creer que él iba a defenderlo de la muerte, aún contra todo, aún contra la misma palabra que decía que él tenía que morir. Y no podemos ir contra la palabra, aún cuando eso afecte lo que más amamos. Eso que quede claro. Vemos nosotros aquí, dice Mateo 16, 21. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que él era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos y de los principales sacerdotes. Le era necesario. Esto está escrito, esto es lo que dijeron los profetas, esto es la palabra. Y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca, hermano. Era sincero, amaba a Cristo, pero estaba tremendamente equivocado. Y Cristo no, aquí están las palabras, no que el pastor es grosero, está diciendo cosas de la palabra, es muy fuerte, no, hermano. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios sino en la de los hombres. La única razón por la que le dijo eso es ¿por qué? Porque está llegando a guiar por los sentimientos. ¿Dónde comienzan los pastores realmente buenos? En los púlpitos, cuando comienzan a meter lo personal, cuando comienzan a meter sus ideas, sus sentimientos, lo que les afecta a su familia. Eso no entra aquí. Es la palabra pura, como venga. Aunque esa palabra te condene, aunque esa palabra te haga caer en ridículo, es la palabra la que tenemos que decir. Y como texto para apoyar, que se va a centrar este mensaje, y ya les di un resumen para que entiendan, ahorita voy a desarrollar el tema. El texto para apoyar el mensaje dice, ahora vemos esto bien claro, dice, ahora ya vimos que la cara del anticristo que más daño nos hace y nos afecta hoy en día es la del rey, no es la de rey, ¿verdad? Ya vemos que es la de profeta. Vemos que en el Antiguo Testamento era la de rey, ¿verdad? Rey pecaba y el pueblo pecaba. No como lo fue en tiempos de Cristo, la del sacerdote. Los mismos sumos sacerdotes eran el diablo, como Caifás y Anás, estaba corrompido. En ese tiempo fue eso. Ahora en nuestros días el falso profeta, lo relacionado con la apostasía, es nuestro mayor enemigo con el cual lucharemos constantemente, como bien fuimos amorosamente exhortados por el apóstol Juan. Aquí dice primera de Juan 4:1. Y estoy relacionando esto con el anticristo no por mis palabras, sino por las palabras de Juan, por la palabra de la Biblia, de la doctrina. Amados, no creas a todo espíritu. Tú ya ves, doctrina de demonios. No creas a todo espíritu, sino probar los espíritus si son de Dios. Ahora, ¿cuándo de ustedes les ha hablado un espíritu? ¿Cuándo van a probar los espíritus si no los ven? Cuando un pastor se para enfrente del púlpito, ahí tienes que probar qué espíritu está hablando. Si de parte de Dios va a hablar palabra de Dios, si es de parte de los hombres va a hablar palabra de hombre. Probarlos. Mira lo que está diciendo. Eso es lo que tiene. Dice, probar los espíritus si son de Dios. Porque, mira, ahí está la relación. Probando espíritus. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Hombres, demonios. Hombres, demonios. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios, perdón. Ok, fíjense lo que estoy diciendo. Dice, todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne, el que tiene clara esta doctrina es de Dios. Pero dice, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, el que no entiende esta doctrina, no es de Dios. Y esto es un ejemplo de muchas doctrinas. Cualquier cambio a la doctrina, ahí ya está, mira, no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo. Ahí está no estoy inventando ni nada. El cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya están en el mundo y siempre han estado. Y están ahora. Así que, ¿qué es eso? ¿Qué te hace anticristo? Torcer. Y a veces bien intencionado. Tú creías una cosa, pero resulta que una hija te dice que no, papá, eso está muy cruel y ahí cambias.
No, hermanos, no podemos nosotros, tenemos que ser fieles a los textos que predicamos. Así que vuestro bosquejo, el bosquejo que tenemos ahora, será el nuestro. Breves salutaciones, voy a usar el primer capítulo. Luego los ángeles caídos y sus ministros o hijos. Y luego el orgullo de los falsos maestros, que es el heredado de su padre el diablo. Comenzamos. Breves salutaciones, sus saludos. Dice Judas 1. Judas. Primero dice, siervo de Jesucristo y hermano de Jacob, a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Primero vemos que este Judas no es Judas el apóstol, aunque muchos dicen eso, pero sin ningún fundamento, porque él él solo dice siervo, dice sí, pero es que era humilde, se dice siervo. No, hermanos, en Judas 17, él mismo dice amados. Les hace una exhortación, dice a que permanezcan, dice, amados, dice que permanezcan en las enseñanzas de los santos apóstoles de Jesucristo. Él al contrario, él dice que es un siervo y él dice que no es apóstol y reconoce que los apóstoles son de Jesucristo. Versículo 17, nomás tienen que leer. Entonces, obviamente se trata de Judas, el medio hermano de Jesucristo, hermano de Jacob o de Santiago, como le decimos nosotros. Ellos dos eran medios hermanos de Jesucristo. Y todos sus escritos, el de Judas es con la autoridad apostólica. Creemos que la de Judas es la de Pedro sin dudas, porque casi es una réplica de la carta de Judas. Entonces, por eso es hermano de Jacob. Y donde dice, a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Entiende bien clarito que es una carta exclusivamente para creyentes verdaderos, porque son santificados y son guardados en Jesucristo. Jesucristo no solo nos salvó, sino que también nos guarda. Ahora, cuando a veces uno va a los comentarios y ¿cuándo es esta epístola? Yo creo que es una de las epístolas que se escribió al último, más que ninguna otra. Unos hablan de fecha del 50 al 70. No tiene sentido, porque ahí mismo en el versículo 17 dice las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de Jesucristo. Y otro grupo, que el más serio y el que yo creo, hablan del año como entre el año 90 a 110, y esa es la que yo creo. Entre el 90 y 110 fue mucho tiempo después. Si no, no tendría. Lo que está diciendo Judas, ¿se acuerdan de la carta de Pedro? Ya Pedro la dijo, le voy a mandar otra, añadiendo un poco. O sea, prácticamente está hablándole más de lo que Pedro ya había dicho hace mucho tiempo atrás. Imagínate cuando se escribió la segunda de Pedro. Y a lo que estamos aquí quiere decir que sí son de las últimas epístolas que circularon. Así, entonces vemos aquí donde dice, versículo 2, misericordia y paz y amor os sean multiplicados, siguiendo las mismas características que usaba el apóstol Pedro. El mismo énfasis de Pedro, como multiplicar. Por ejemplo, vimos el amor, por ejemplo, primera de Pedro 1:5, vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo añadid a vuestra fe virtud. Ya vimos eso, ¿verdad? Y al amor, afecto fraternal. Entonces por eso dice, misericordia y paz os sean multiplicados. Y Pedro que dice, añadid. Es lo mismo. O sea, esta fe, si es una fe verdadera, va a dar frutos. Va a obrar. Y ese es añadid a vuestra fe virtud. El amor, que es un fruto del Espíritu Santo, afecto fraternal, o sea, demuéstrale. Como siempre lo hemos dicho, hay personas que cuando uno habla del amor, siempre luego su mente empieza, pero yo no veo que así me amen. Yo no sé por qué los hermanos no me buscan. Yo no veo por qué no me aman. No, estás equivocado. Cuando entiendas este mensaje es que tú vas a comenzar a amar, ¿verdad? Y sí, va a haber hermanos que te van a golpear, porque también hay personas en la iglesia que ni siquiera son creyentes, pero tú sigue amando, porque no tienes otra cosa. Si Dios puso el amor, si el amor ágape está en ti, el amor Filadelfia, que es el amor fraternal, ese es el resultado de que ágape ya está dentro. ¿Me entiendes? El otro va a salir, va a haber un afecto, aunque te golpeen, lo vas a volver a hacer. En ese sentido se le dio poder al anticristo de luchar contra los santos y vencerlos. Sí, porque no podemos atacar a uno que creemos que es un hermano. Judas podía vencer a los otros apóstoles, los arrastró a pecar, los arrastró a decir que Cristo, mira, ¿sabes que Jesucristo no tiene misericordia? No se compadece de los pobres, es un despilfarrador de dinero. Y todos siguieron igual que él. Oh, sí, Judas tiene razón. Es que Judas es más piadoso, él sí tiene misericordia de los pobres. Pero ¿qué dice la doctrina? Era un ladrón.
Y perdió el porcentaje al ver ese perfume desperdiciado. Es bien importante que tengamos claro esto. Porque si estas cosas, dice Pedro, están en vosotros, y Judas también está diciendo esta cosa, y abundan, él como dice, multiplicaos, que abunden. Dice, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, que se necesita un limpio conocimiento para detectar lo falso. Qué buena introducción, corta pero bien significativa y bien profunda. Ahora, lo que hace más urgente su exhortación es el momento en que lo hace. Pedro, por ejemplo, en el 14 dice, sabiendo que en breve he de abandonar el cuerpo como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado, también yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Por eso dice Judas en el 17, dice, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de Jesucristo. ¿Ve? Ahí están, ya las habían dicho, yo las estoy repitiendo. Porque es urgente, porque ya estamos en ese problema. Vemos el 3, dice, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros, exhortaos, que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Ves que era urgente el mensaje. Dice, por la gran solicitud que tenía de escribir acerca de vuestra común salvación. Acuerdo las palabras de Pedro, ¿verdad? La salutación de Judas y la de Pedro también son muy similares. Segunda de Pedro 1 dice, Simón Pedro, siervo apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios, o sea, por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra, igualmente preciosa. Usa mucho la misma palabra. Y aquí dice, me ha sido necesario escribir y oído. Con la fe que nos ha sido dada a los santos. Ok, dice aquí dice, el mensaje de exhortación de contender ardientemente con los falsos maestros no suele necesario, sino de vida o muerte. De ahí que los 3 apóstoles nos exhortan a una urgentemente de lo mismo. Acuérdate que Pedro dijo esto antes de morir, ¿verdad? Era necesario, sabía que iba a morir y dice, tengo que decirles esto porque es urgente. También el apóstol Pablo lo dijo en ese mismo momento. Vemos aquí en Hechos 20, 25, dice, ahora aquí yo sé que ninguno de todos vosotros, le dice Pablo, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. También él sabía lo que le esperaba. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciar todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, estaba hablándole a pastores, para que apacenté la iglesia de Dios, la cual él ganó por su propia sangre, porque yo sé que después de mi partida, igual que Pedro, entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán el rebaño, y de vosotros mismos se levantarán. Ahí está la apostasía. De vosotros mismos se levantarán. Eso es apostasía. Hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordaos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. La misma preocupación de Pedro, la misma preocupación de Pablo, y la vemos en Judas también. Urgente mensaje. Eso vamos a ver el segundo encabezado. Los ángeles caídos y sus ministros o hijos. Versículo 4. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente. Comienza con hombres, acuérdate, la introducción, hombres, demonios. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente. ¿Encubiertamente qué es? Apóstatas. Están adentro, han entrado encubiertos porque no dan la cara, porque no se muestran. Creemos que son hermanos, se bautizaron, tuvieron el discipulado, hicieron todo, aquí están con nosotros. Los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos, oigan esto, y son los que más seguros están de la salvación. Todos estos impíos que yo veo que siempre estas personas, este tipo de apóstatas, son los más seguros de la salvación. Dice, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, al único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo.
Hasta aquí queda más que claro que los tres apóstoles, Juan, Pedro y Pablo, coinciden que los falsos maestros son apóstatas, tal y como Judas lo deja claro aquí mismo. Y mira, Juan 18, dice: hijitos, ya es el 2:18, hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, ahora han surgido muchos anticristos. Por eso conocemos que es el último tiempo. Pero ¿qué dice? ¿De dónde salen los anticristos? ¿Siempre los avientas afuera? No, hermano, tienen un rumbo de salida. Los anticristos que estamos hablando aquí, o sea, esta faceta del anticristo tiene una puerta para salir. No vienen de afuera, salen de adentro. ¿Qué dice Juan en el 19? Salieron de nosotros, de aquí hacia afuera. No hay afuera, no. Tú los echas afuera, pero no salen de la verdadera fe. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, hubieran permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifieste que no todos son de nosotros. Mira Pedro cómo lo ve. Pedro 2, versículo 22. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Por un tiempo compartieron con los santos, se glorificaron con los santos, estuvieron expuestos a la buena palabra, tuvieron todo, y después ¿qué? Volvieron a lo de ellos. Esto es lo que estamos hablando. Mira cómo lo ve Pablo, 1 Timoteo 4:1. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Y no está hablando de la fe falsa, está hablando de la fe verdadera, escuchando espíritus engañadores y doctrina de demonios, hombres demonios. ¿Ves? La preocupación de Judas es la misma de los apóstoles de Jesucristo. Él se está recordándonos. Quiere que traigamos a memoria esas palabras que ya nos fueron dichas por los apóstoles. Eso es lo más importante aquí. Versículo 5. Mas quiero recordaos, ya que una vez lo habéis sabido. Otra vez, recordar. Ya lo sabían, ya lo dijo Pedro. Por eso cuando dicen que la carta la escribió antes que Pedro, digo, pobrecitos. Y son teólogos, no tienen nada que ver eso. Dice, ya que lo había sabido, que el Señor y estos lo saben porque eso ocurrió mucho antes también. Oigan esto, pero ya también lo dijo Pedro. Dice, ya que había sabido que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. ¿Entendieron esto? Mira, lo primero que quiero que vean, acuérdense de lo que dice Pablo en Corintios, que todos fueron, ¿verdad?, bautizados en la nube y bautizados en el mar. O sea, Dios sacó a su pueblo, pero había apóstatas y muchos. Por eso dice aquí, los apóstatas siempre van a acabar así. Por eso dice aquí el texto, mas quiero recordar, ya que una vez habéis sabido que el Señor, habiendo salvado al pueblo, pero no todos eran santos, sacándolo de Egipto, sacó a su pueblo, según, ¿verdad? Después destruyó a los que no creyeron. Había muchos apóstatas, porque eran parte del pueblo de Dios. El mensaje de Moisés fue para todos. Aquí claro vemos que la apostasía no solo se da en los falsos maestros, sino también en los que los escuchan o los siguen. Segunda de Pedro 2:2 dice, y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Así es como se hacen todas estas blasfemias. Versículo 6. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, y aquí trae ejemplo de los juicios que se han venido haciendo en la tierra por estos pecados. A los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Y ya no voy a abundar en esto, simplemente quiero que recuerden, esos ángeles ya los tenemos identificados, al igual que sus prácticas, pecados y su papel que desempeñan tanto en la historia de la redención como al final. En Génesis 6 se habla de ellos, y ya no voy a dar toda la explicación, obviamente, pero en Génesis 6:1 dice, aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas a los hombres, dice, y viendo los hijos de Dios, que se traduce ángeles, ya lo expliqué, ¿verdad? Solamente aparece 3 veces más en Job y son ángeles. Dice, y viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres escogiendo entre todas.
Y el 3 dice, y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Por este pecado tan horrible y debido a esta proliferación de pecado en abundancia como Sodoma y Gomorra, Dios dijo, no más, hay que acabar con esto. ¿Y quién fueron los causantes? Estos ángeles, hombres, demonios. Estos fueron, dice aquí, había gigantes en la tierra en aquellos días. O sea, el pecado siempre ha estado. Y también después de que ellos llegaron a las hijas de Dios, les había. Y también después de que Noé salió del arca, siguieron habiendo gigantes. Ya no voy a ir a todos los textos, ya lo mostré todo eso. Y ha habido personas que me dicen, no, pero abunda. Cuando oyen tus sermones la gente no sabe. Le digo, hermano, yo no predico para hacerme famoso. Yo tengo el compromiso de alimentar estas ovejas de Cristo. Si los otros no entienden, no interesa, con que entiendan ustedes. Y ustedes ya escucharon la explicación que di en los otros. O sea, ya saben que ya les dije exactamente texto por texto. Ya no les voy a abundar en eso. Ahí están los sermones. Siempre los tenemos claros. Así que creo que este punto está claro, lo hemos discutido muchas veces. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Dice, y vio Jehová que la maldad del hombre era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era que continuo solamente el mal. Cuando el pecado abunda, llegan los juicios. Llegan los juicios. Esto lo está trayendo como ejemplo. Cuidado con las falsas doctrinas. Cuidado con que estos se metan. Y nosotros vimos lo que ocurrió en aquel tiempo. Ocurrió prácticamente siempre Satanás queriendo hacer algo perverso, ¿me entiende? Manipuló genéticamente la raza humana. Ya lo explicamos, no teniendo sexo con las hijas de los hombres, no, sino que los hombres, ellos entraron en los hombres, que eso siempre ha sido lo que ha hecho Satanás, entró en la serpiente, entró en Judas, siempre ha sido lo mismo. Entonces vemos nosotros que esos hombres eran pecadores, entró en los hombres. Luego cuando tuvieron sexo con la mujer, él dice, esos son mis hijos. Es como si Judas hubiera tenido un hijo después de que Cristo le dijo, uno de ustedes es el diablo. ¿De qué hubiera sido el hijo? Del diablo, ¿verdad? Es un decir así. Entonces, de alguna manera, vemos nosotros, traje ejemplos, la mujer que estaba encorvada, Satanás la tenía la joroba. Así que Satanás tiene poder genéticamente de que te salga una joroba aquí. Sí, puede hacer eso. Puede hacer muchas cosas. Puede agarrar el viento del sur, el del norte y juntarlos y dirigirlos con coordenadas, agarrar una casa por las 4 esquinas y matar a todos los hijos de Lot en un solo día. Él puede hacer cosas muy grandes, pues es un espíritu poderoso y tiene muchos demonios que lo ayudan, así que no duden de eso. Así que esos gigantes en hebreo eran los Nefalí, los que habrían caído. En griego, Nafal, caer, los que habrían caído, Anakim, gigantes, dioses de la antigüedad. Hay muchas historietas y muchas ficciones acerca de esto. Ellas no me llevaron a interpretar la Biblia, fue la Biblia. Yo no me meto ni con el libro de Enoch, ni con nada de eso, nada de eso. Hay un Benningham, un alemán que habla mucho de esto, tampoco, yo no tengo nada que ver con esto. Sus prácticas, canibalismo, sacrificios humanos, homosexualismo, ¿por qué? Porque eran las prácticas de los pueblos paganos antiguos y todavía las vimos nosotros en la historia. ¿Qué tiene que ver el anticristo con los falsos maestros? ¿Y por qué es un imitador, opositor y destructor? Porque siempre ha sido sus prácticas más comunes. Segunda de Corintios 11:14. No se maravillen, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no os extrañen, el título, ángeles, demonios, la relación. No se extrañen. Si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Ahí está el mensaje. Segunda de Pedro 2:4. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Lo mismo que está diciendo Judas. Por eso dice Pedro, le está recordando, traigan a la memoria, dice Judas, las palabras que dijeron los apóstoles de Jesucristo. Todos nosotros, queramos o no, estamos en una gran guerra espiritual de ángeles buenos y ángeles malos, encabezados por Cristo, sus ángeles, y su antagónico adversario, el diablo, y sus demonios o ángeles caídos. Siempre estamos involucrados, siempre.
Las prácticas más comunes del diablo, ya lo sabemos, la imitación. Siempre se opone, pero imitando. Esa es la naturaleza del anticristo. En contra de, pero en vez de. Imita y usurpa. Y la oposición siempre quiere oponerse a todo lo que Dios hace, anticipándose. ¿Por qué? Porque se adelanta a los hechos. Se viene anticipando desde siempre. Luego que se declara la guerra en Génesis 3, donde dice, la simiente de la mujer, le dice Dios, le destruirá la cabeza al diablo, ¿verdad? A la simiente de la víbora, a la serpiente. Entonces ahí se declara la guerra y Satanás dijo, bueno, lo primero que hizo es, tomó a Caín. Caín era del maligno y le dijo, mata a Abel para parar esa simiente y que no nazca, porque ese es mi enemigo. Y sí, Caín mató a Abel, pero ahí viene Set, no pudo. Luego dice, bueno, ya se está multiplicando y ya no sé a quién matar. Bueno, provocó esto. Esos ángeles no guardaron su dignidad, sino que genéticamente manipularon la raza, la llevaron a cometer pecados horribles y Dios decidió poner fin a la tierra. Pero Noé halló gracia de Dios, sacó a Noé y allí va la simiente de Cristo, se subió al arca y fue preservada. Volvió a fallar, se anticipó otra vez. Después lo vemos nosotros en Canaán. Cómo Canaán creció todo eso. Dios lleva al pueblo a Canaán, después regresa al pueblo de Egipto y ¿qué hace? Destruir a todos los de Canaán. Se anticipó, pero no pudo detener la obra. Después vemos con la matanza de los niños en el tiempo de Moisés, la matanza de los niños en tiempo de Jesucristo, hasta que finalmente se anticipó matándolo a la cruz y ese día perdió. Pero esas fueron sus prácticas siempre: anticipación, oposición, imitación. En Lucas 13:11 dice, había ahí una mujer, esa ya lo mencioné, que hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y ninguna manera se podía enderezar. ¿Ya ves lo que puede hacer? A veces vimos 2000 demonios en un hombre. ¿Cómo te llamas, legión? Porque somos muchos, eran 2000 demonios. Versículo 7. Como Sodoma y Gomorra, ángeles demonios, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, y también en este tiempo, dice, las cuales de la misma manera que aquellos. Acabo de estar hablando de los ángeles, la relación hombres-demonios. Ahí está, ángeles demonios. Habiendo fornicado, ahí están los pecados. ¿Cuáles son los 3 pecados raíz de todos los pecados? Fornicación, codicia y arrogancia, orgullo. Son los 3. Los vimos, son pecados raíces de donde salen todos los pecados. Habiendo fornicado, ido en pos de vicios contra naturaleza. Vicios contra naturaleza. No es natural que un hombre se case con un hombre, ni que una mujer se case con una mujer. No es natural. Es perversión, peor que los animales. Parece que perdieron todo tipo de razón. Fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Por eso, hermano, esto es terrible. No podemos acomodarnos a una sociedad de esas. No, hermanos, no se puede uno. Tenemos un texto doctrinal muy claro para probar este punto de la relación del diablo y sus demonios y sus ministros. 2 Corintios 11:13. Porque estos son los falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Jesucristo. Y no os maravilléis, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Ya lo leí pero este es el punto en su contexto. Así que no hay que extrañarnos que hagan igual sus ministros, lo mismo que él. Lo más fácil de que entiendan los seres humanos, lo más difícil, de que entiendan los seres humanos y la mayoría de las personas, es que realmente nuestra lucha es precisamente con Satanás y sus demonios, quienes a su vez usan hombres. Piensas que un día vas a ver al diablo, ay, que el diablo sí existe, pero bueno, yo no sé dónde estará. Ahí anda la gente vendiéndole el alma al diablo y no saben que ellos ya tienen tiempo que son del diablo. O sea, lo dice bien clarito Efesios 2. En Efesios 2 ahí bien clarito dice, el espíritu de desobediencia, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, en el cual operaba en nosotros, o esclavos del diablo, o esclavos de Cristo, o siervos de Cristo, o esclavos del pecado, o siervos de la justicia, no hay otro. Efesios 6:12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, hombres, demonios, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes.
Está más que claro, hermanos. Aquí estoy concluyendo con mi segundo encabezado. Y como ven, ya no abundé en eso, porque ya lo vimos. Pero creo que entendieron que hay una relación tremenda. Esos espíritus encarcelados no son todos los ángeles que están sueltos y andan por ahí todo el tiempo sirviéndole a Satanás. No, aquellos provocaron una catástrofe mundial. Aquellos fueron más allá, fueron perversos y están reservados al juicio. Vemos, lo voy a traer como una aplicación, que finalmente van a ser sacados y van a hacer lo mismo y van a provocar una destrucción al mundo inmediata, pero ya el fin, ese es el fin. Lo van a volver a hacer, lo van a volver a hacer. O sea, que lo que Pedro nos está recordando, hermanos, si yo les digo una cosa es porque Dios ya se encargó. Si nos habla de un fin, dice, ya se les olvidó que ya hubo uno. Ya se les olvidó que Dios inundó la tierra con agua. También esta va a ser quemada por fuego. Como le estoy diciendo, Pedro lo hizo una y otra vez. Nos habla del cielo, de la presencia de Dios, de que estaremos con Dios. Dice también, ya nos adelantó esa presencia. Ya vimos a Moisés y a Elías. Que vamos a tocar un poco de este texto, porque aquí Judas tiene un texto que cuando el diablo contendía con el cuerpo de Moisés, que está más adelante, que voy a tocar ese punto. Bueno, vamos a nuestro tercer encabezado, el orgullo de los falsos maestros. Ya saben, este es el pecado principal del diablo. Y así fue como llegó con Eva, no morirá, sino que serás como Dios, serás como Dios. Eso fue el pecado, es el pecado que siempre más grande del diablo. Versículo 8, no obstante, de la misma manera también estos soñadores mancillan la carne. ¿Estábamos con quién? Con hombres, luego con demonios y otra vez con hombres. ¿Ves la relación? Por eso el título, solito lo da el mensaje, el título. Hombres, demonios, demonios, hombres. No obstante, de la misma manera también estos. O sea, porque qué fácil decir, ay, los ángeles, aquellos que están guardados allá, ay, y luego los de Sodoma y Gomorra, ay, y luego los que salieron de Egipto. No, también llega, ya estoy aterrizando a nosotros a nuestro tiempo. No obstante, de la misma manera también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Y los ves haciendo eso. Tienen todo resuelto. Ellos, el diablo, ya lo tienen vencido y no saben que son hijos del diablo. Pero ellos ya se pasan sacando demonios, mujeres sacando demonios, hombres sacando demonios. Pero cuando el arcángel Miguel, aquí está el texto, contendía con el diablo disputando con el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. Wow. Este pasaje, este texto aquí, era apócrifo, está en el libro de Enoc. Y por esa razón esta epístola costó meterla al canon de las escrituras, aunque es una réplica de Pedro, pero como a Judas se le ocurrió poner esto, y esto no es ninguna blasfemia ni nada raro, hermano. Miren, les voy a decir una cosa, cuando morían los patriarcas, normalmente, cuando murió Jacob, ustedes saben que fue un duelo de 70 días, fue embalsamado, fue todo un acontecimiento, todo tanto... José, en el tiempo de Jacob, vino con una pompa a enterrar a él. ¿Tú te imaginas que si Dios hubiera dejado al cuerpo de Moisés ahí y hubiera muerto, Dios nomás se le inventó de que nadie sabe dónde está el cuerpo de Moisés? Hermanos, les voy a decir una cosa nomás para que vean. ¿Cómo podemos nosotros ante estos textos tan complicados que se nos aclare la vista? Nosotros sabemos por las escrituras, por la palabra de Dios, no solo en el Antiguo Testamento, sino en el Nuevo, que no caminó con Dios y Dios se lo llevó, desapareció. Pero tenemos otro hombre que Dios se lo llevó, Elías, ¿verdad? Elías Dios se lo llevó, ¿verdad? Entonces, Elías no está como las almas que están debajo del altar esperando el cuerpo. Elías está en el cielo en cuerpo y alma. Elías tiene el cuerpo, ¿verdad? Pero luego vemos a Jesucristo en el monte de la transfiguración con 3 personajes. Jesucristo se cambió, se transfiguró. Hay cuenta que Jesucristo cambió de la humanidad a su parte espiritual. Por eso se quedaron admirados, sus ropas se resplandecieron, se convirtió en otro, se transfiguró. Y ahí estaban 2 de la misma clase, Elías y el otro, ¿quién era? Moisés, el que según no estaba en la tierra prometida, y era la tierra prometida, ahí estaba, ¿verdad?
Es lo que le estoy diciendo, posiblemente fue exacta. No tenemos detalles, no abundan, pero con eso posiblemente lo que ocurrió con Moisés, Dios se lo llevó también. Obviamente murió porque ya no estuvo nunca más en la tierra, pero también posiblemente Dios se lo llevó. Porque si no, no lo hubiéramos visto con cuerpo acá como Elías con su cuerpo y Moisés con su cuerpo, justamente los dos. Entonces, ya estas cosas lo sabía Judas y por eso escribe eso. Satanás, ¿por qué Satanás quería el cuerpo? Porque toda persona que muere, yo no estoy diciendo que no murió. Si dice que murió, murió. La Biblia dice que murió. Pero Dios no podrá resucitarlo inmediatamente y tomarle el cuerpo, claro. A lo mejor lo hizo, ¿verdad? Pero lo que sí te quiero decir es una cosa. El diablo toma control de todo lo que muere. ¿Por qué? Porque el pecado y la muerte están relacionados. Y Satanás tiene el imperio de la muerte. En cuando alguien muere, dice, este es mío. ¿Me entiendes? Viene a reclamar el cuerpo. Siempre lo hemos visto así. Porque el pecado, la paga del pecado es muerte. Y Satanás es el dueño de eso. Pero Cristo venció eso. Cristo va a vencer eso. Entonces simplemente está trayendo eso. Pero en el caso del cuerpo de Moisés, no, Señor, este no es tuyo. Tú eres los de pecado, pero este no. Y no este es el propósito de explicar eso. Simplemente no me quiero ir sin decir nada, porque qué fácil es sacarle la vuelta. Y yo no quiero que, por ejemplo, ahorita que a lo mejor alguien, cuando yo dije que iba a predicar hasta el 10, dijo, ay, ese texto que no entiendo. Y no quiero que les pase como a mí, que iba con los pastores cuando decían que iban a predicar ese texto, pero no tocaban esa parte ni por nada. Y me iba igual como llegaba. No, yo ya la toqué, no voy a abundar en eso, pero si tiene una pregunta más acerca de esto, porque yo sé que las especulaciones nos encantan más que el sermón. Y les aseguro que se van a acordar más de esto que de todo lo que estoy diciendo. Y lo otro sí importa. Dice, pero estos blasfeman en cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen se corrompen como animales irracionales. ¿Ves la relación? Como puercas que vuelven al lodo, como perros que se vuelven a tragar al hombre, igualito como animales irracionales. Un desconocimiento muy grande del diablo y su poder los corona la arrogancia, el orgullo, la soberbia, el igual que su padre el diablo. Se creen que pueden con todo y sin embargo no saben en qué situación están. Nunca están quietos. O le ponen poder que no tiene al diablo o minimizan su poder. Ignorancia total. Todo por no creer lo que Dios dice de sí, de lo que Dios dice, sin especular. Siempre tienen que hacer algo. En Zacarías 3:1 vemos un ejemplo que ya ocurrió en la doctrina. Lo traje porque es muy parecido al asunto de lo de Moisés. En Zacarías 3:1 dice, me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle, siempre ahí. Y dijo Jehová a Satanás, Jehová te reprenda. Oigan eso, Jehová. Y dijo Jehová a Satanás, Jehová te reprenda, oh Satanás, Jehová que ha escogido a Jerusalén te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? O sea, lo acusa, ¿por qué? Porque él siempre está acusando donde hay pecado, ¿verdad? Es igual como cuando Jeremías dice, hombre, soy un hombre de labios impuros, sí. El problema del pecado es de nosotros, pero ¿qué pasó? Agarraron un carbón encendido y lo puso en su boca y dice, ya purifiqué tus labios, ya no son labios pecaminosos, ya están purificados. Lo mismo vemos aquí, dice, digo, ¿no es este un tizón arrebatado del incendio? Y Josué estaba vestido de vestiduras viles y estaba delante del ángel. Sin embargo, vemos nosotros que Dios le dijo que lo había purificado, lo había limpiado. O sea, Josué se le quitaron esas vestiduras y se vistió de vestiduras limpias, de gala. Su pecado fue removido. Satanás siempre está acusando eso. La blasfemia de los falsos maestros tocante de las potestades superiores del mal no tiene límites. Los falsos e impíos ignoran que el diablo les da de su poder, ya se creen superior a su padre el diablo y blasfeman con ignorancia total. No saben que ya están en su vientre y son sus esclavos. Eso es lo que no ignoran, porque toda falsa religión ellos no saben de parte de quién están predicando. En Apocalipsis 13:2 dice, y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder. ¿Quién fue? El diablo.
¿A quién? Al anticristo, que es su nombre. El anticristo es su nombre. Y su trono y gran autoridad. Satanás pone hombres en el trono, les da poder, y ellos se creen superiores a todo. Mas no saben que es el diablo que les dio el poder. Yo estoy trayendo las palabras que están en la Biblia, porque estoy diciendo que el poder le viene del diablo. Aquí se los estoy probando. En 2 de Pedro 2:19 les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Aquí Pedro, citando de Proverbios 26, deja claro la apostasía de los falsos maestros y sus seguidores. Proverbios 26:11, como perro que vuelve a su vómito, así el necio que repite su necedad. Lo mismo que dijo Pablo, yo como los puritanos, al autor de los Hebreos siempre le digo Pablo, perdón, hasta eso lo escribí. Sí, yo siempre que cito Hebreos digo que, como dijo Pablo, antes todos decían así, pero llegaron los teólogos modernos y no, le quitaron la autoridad a Pablo y ahora se la pusieron a un montón, no saben ni a quién. Y pues yo mejor sigo diciendo que a Pablo, bueno, el que le haya escrito es palabra de Dios. Hebreos 6:4. Dice, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados, oigan esto, para que veas que para la apostasía no hay nada que hacer. Porque mucha gente dice, se perdona todo pecado, sí, todo, pero el división en la iglesia no. Por eso salieron de nosotros. Después, no, para ellos no hay nada, ya no hay nada. Para un apóstata no hay nada que se pueda hacer. Estuvieron expuestos a la palabra. Judas ya no podía regresar. No hay nada que hacer para ellos, no hay nada. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados piensen en Judas, para que entiendan bien esto. Y gustaron del don celestial. Judas hacía milagros, sacó demonios y fueron hechos participantes del Espíritu Santo. Judas fue lleno del Espíritu Santo y hizo muchas cosas. Y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios. Mi Señor Jesucristo encarnado le enseñaba amorosamente todas las palabras. ¿Me entienden? Dice, y los poderes del siglo venidero, Cristo se los mostró. ¿Me entienden? Los poderes del siglo venidero, imagínate en la transfiguración del monte. Y recayeron, como recayó Él, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Señor, Hijo de Dios, y exponiéndolo a vituperio. Y dice, porque es imposible, hermanos. Para ellos no hay nada. Ese es el arrepentimiento para muerte, del que no hay que arrepentirse, el de Judas. Estos apóstatas están perdidos para siempre. Hay iglesias que perdonan, que no se trata de perdonarlo. Así como el perdón para todo el que se arrepiente está escrito hasta 70 veces 7. Sí, es cierto. Si eres un santo y te arrepientes, tu perdón está escrito en las Escrituras. Todo el tiempo está ahí. Pero cuidado con ser un apóstata. Así que querer restaurar un apóstata, eso es otra cosa. El santo apóstol Pablo nos advirtió de lo mismo en Hechos 20:29. Porque yo sé que después de mi partida entrará en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán. De vosotros se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Y con esto concluyo. La parte que me tocó exponer hoy. Voy a dar las aplicaciones rápido para terminar. Primera aplicación, son rápidas. Contender por la fe es lo mismo que Pedro dijo, que añadamos a la fe virtud, ¿verdad? Es lo mismo. Ya que dijo ya que como dijo el hermano de este autor, Santiago, que es su hermano, medio hermano de Jesucristo. Santiago dijo, mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Así que esta fe se le debe de añadir virtud. Esa es la primera exhortación. Por eso somos exhortados a añadir a la fe virtud, a contender, a abundar, ¿verdad? A no quedarnos estáticos con lo que tenemos. Efesios 5:16 dice, sobre todo tomar el escudo de la fe, con que podrás apagar todos los dardos de fuego del maligno. El escudo paves, porque aquí aunque ponen la palabra escudo, se cree más que era como un paves. ¿Cuál es la diferencia entre escudo y paves? El escudo es cortito, es para la mano,
Y el paves es otro escudo, pero que cubría todo el cuerpo para recibir todas las flechas. Pero por el contexto, yo estoy convencido que se está hablando de un paves, porque era para cubrir todos los dardos del maligno. Porque los dardos, el otro escudo es en una lucha mano a mano, pero el paves es para lo que te tiran de afuera, los demonios, que vienen siendo las herejías, las torceduras de la palabra, todo eso. Así que, ¿cómo fortalecemos eso? El escudo paves se teje con un limpio entendimiento de las Escrituras, como lo dice Pedro, lo exhorta Pedro. Entre más saturados estemos de Biblia, más cerrado será nuestro escudo y indestructible será nuestro paves, ya que sin defensa no se gana la guerra. La espada funciona mejor con una buena defensa. Sin defensa, ni la espada alcanzas a sacar. Te acaban antes. O sea, sí es importante que la espada del Espíritu es la palabra de Dios, pero hay que hacer defensa. Y para eso hay que llenarte de la palabra de Dios. Como Jesucristo, cuando le llegaron los ataques, los dardos de Satanás, esos 3 dardos mortales, ¿por qué no pudieron pasar su escudo? Porque estaba lleno de la palabra de Dios, bien coordinadita. Esa es la primera aplicación. La segunda aplicación, y eso es de la introducción que hice de este sermón. Segunda aplicación: estos ángeles perversos tendrán su aparición, su última participación antes del fin, y volverán a contribuir con la destrucción del mundo, solo que esta vez por fuego de todo el planeta. Apocalipsis 1. El quinto ángel tocó la trompeta y vio una estrella que cayó del cielo, que era un ángel, ya lo expliqué en ese tiempo, a la tierra. Porque ¿qué estrella trae una llave y va y abre una puerta? Obviamente no era una estrella. Dice, y se le dio la llave del abismo. Dice, y abrió el pozo del abismo. O sea, vino a hacer algo, a liberar a los de ella. Y subió humo del pozo como humo de gran horno. Y se oscureció el sol, o sea, tinieblas. Porque esto va a ser el fin. Y el aire por el humo del pozo. Y del humo salieron langostas sobre la tierra. No, pastor, eran langostas. Y se les dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra. Pero mira el 11. Dice, y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión. Por si te queda duda de que se trata de... Estos ángeles son hijos del diablo, perversos, y van a volver a salir y van a contribuir otra vez con el fin, pero esta vez por fuego. El mismo Satanás será suelto con ellos. Apocalipsis 21. Vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo, Satanás, y lo ató por 1000 años, que es el periodo de que Cristo vino hasta que Cristo regrese. Y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso sellos sobre él, para que no engañase más a las naciones. Pero ahí no se queda, hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Después de esto debe de ser desatado por un poco de tiempo, porque es el fin. Pero ahí van a acabar el mundo. Ahora sí, en ese momento esa no es tribulación, ese es el fin del mundo, y ahí sí la iglesia no va a estar, porque primero viene Cristo y luego todo va a ser quemado. Los que estén vivos serán transformados, ya lo vimos. Tercera aplicación y concluyo. El orgullo, ya lo vimos, es un pecado raíz y es la marca del diablo, sus ministros y seguidores. Isaías 14:12 dice, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? ¿Quién lo hizo caer del cielo? Fíjate. Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiría al cielo, en lo alto, y junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Y eso fue lo que le vino a vender a Eva, serás como Dios. Eso fue lo que lo tumbó del cielo, lo que lo derribó, y viene a promover a esa mentira, serás como Dios. Dice, mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo, a los lados del abismo. Y eso es lo que estamos viendo aquí. Y Pablo hace un triple exhortación a no cometer este pecado en Romanos 11, que ya fue predicado, pero este es, mira, la parte más importante del capítulo de Romanos 11 es esta que voy a decir, y es la que más pierden de vista. ¿Por qué? Porque los judíos que ya eran creyentes, los gentiles que ya son creyentes,
que pensaban que todos los judíos iban a ir al infierno y pensaban, ya estaban hablando mal de ellos, los despreciaban, y ya está pasando ahorita. Los creyentes ahorita, nosotros somos los israelitas, nosotros somos los grandes, y empezamos a condenar a Israel hasta la raíz. Y Pablo dice, Dios le reveló un misterio a Pablo acerca de lo que está ocurriendo. Dice Pablo, ellos están endurecidos. Así que les advierte, ¿para qué? Para que no cometan el pecado del diablo. Mira, Romanos 11:17. Pues si alguna de las ramas fueron desaigadas, o sea, de ellos, que eran las ramas originales, y tú siendo olivo silvestre, nosotros los gentiles, has sido injertado en el lugar de ellos, y has sido hecho participante de la raíz, que es Cristo, y de la rica savia del olivo, que es Cristo. Dice, no te jactes. No seas como el diablo, no te jactes contra las ramas. No te quieras condenar a Israel, que ya Israel está acabado y que no sé qué. No te jactes con las ramas. Y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas dirás, fueron desaigadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desaigadas. Pero tú por la fe estás en pie. Pero esta fe, acuérdate, es un regalo de Dios. No te ensoberbezcas, sino teme. Segunda exhortación, versículo 25. Porque no quiero, hermano, que ignores este misterio. Es un misterio, ya Dios me lo reveló ahora, ya no es más. Porque dice, para que no seas arrogante. Para eso Dios le demostró, para que no seamos arrogantes. Para eso le dijo lo que le va a ocurrir a Israel. Están endurecidos en parte, pero todavía van a ser salvos muchos de ellos, hasta que se complete el número, igual que todos los gentiles. Dice, para que no seas arrogante en cuanto a vosotros mismos. Fíjate lo que dice, no te jactes contra la rama, no te soberbezcas, sino teme, para que no seas arrogante en cuanto a vosotros mismos. Que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Así que el pecado del orgullo que cometen estos falsos es muy importante y muy grande. Vamos a orar. Padre bendito Dios, te damos gracias, Santo Padre, por tu palabra. Gracias porque eres bueno, tu amor es para siempre. Gracias porque una vez más nos habla, Señor, y otra vez pido perdón, porque siempre vamos a quedar cortos, Señor. Siempre vamos a oscurecer tu mensaje, pero gracias por lo que nos dejas llegar, gracias por lo que nos das, que es más de lo que nos merecemos. Te damos las gracias en Cristo Jesús. Amén.